Buenos días, mi nombre es Robinson Rodríguez, estudiante de Ciencia Política, y vamos a dar respuesta a los cuatro casos expuestos en la materia de Derecho Administrativo. Para iniciar tenemos el caso de expropiación de tierras para un proyecto de desarrollo urbano en Bogotá. El alcalde de Bogotá plantea construir un parque en Ciudad Bolívar para mejorar la calidad de vida y dinamizar la economía local. Este proyecto declarado de utilidad pública requiere expropiar terrenos de familias de bajos recursos que se oponen, alegando que se afecta a su derecho a la propiedad y a una vivienda digna, mientras la administración defiende que la obra es esencial para el desarrollo urbano y social. El conflicto enfrenta el interés general del desarrollo urbano con los derechos fundamentales de los propietarios y la propiedad a una vida digna. Tenemos que el principio de legalidad y utilidad pública, la expropiación es legal cuando se declara de utilidad pública, como lo establece el artículo 58 de la Constitución. En este caso, el proyecto ha sido declarado de utilidad pública, lo que justifica la acción. Sin embargo, según Pervestri López de 2019, deben cumplirse requisitos de necesidad concretas y proporcionada entre el beneficio social y el perjuicio de los propietarios. Surge la interrogante: ¿el proyecto cumple con los requisitos o existen alternativas menos lesivas? Derecho a la propiedad y a una vida digna. Los afectados sostienen que la expropiación vulnera sus derechos fundamentales según el artículo 58 y el artículo 51. No se trata solo de perder el terreno, sino también de la pérdida de su sustento, ya que dependen de los cultivos y comercio de dichos terrenos. Además, las compensaciones ofrecidas pueden no garantizar una reubicación en condiciones dignas, agravando la situación. Principio de participación ciudadana. La Constitución, según el artículo 2 y 209, exige a la administración actúe con participación ciudadana. La ausencia de un proceso de consulta efectivo ha generado rechazo entre los afectados, lo que según Humberto Quintero y Marín Reina pueden deslegitimar el proyecto. Se debería haber implementado mecanismos de diálogo como audiencias públicas para entender las inquietudes de la comunidad. Compensaciones y proporcionalidad. La Ley 1682 de 2013 establece que la indemnización es una expropiación. Debe ser previa, completa y adecuada, cubriendo tanto el valor comercial como los perjuicios económicos y sociales. Si las compensaciones no alcanzan estos criterios, la expropiación podría considerarse desproporcionada e ilegítima, como lo señala Cuellar 2022. Y ya como posibles soluciones para equilibrar el interés general de los derechos de los afectados, se propone revisar y mejorar las compensaciones para cubrir todos los perjuicios, establecer un proceso de participación ciudadana real y efectiva, considerar alternativas en el diseño del proyecto para reducir el impacto en los terrenos. Por último, se podría implementar programas de reubicación y apoyo económico temporales para las familias afectadas. Ya como conclusión, tenemos que el caso de la expropiación de tierras en Ciudad de Bolívar plantea un dilema entre el interés general, representado por el proyecto de desarrollo urbano, y los derechos fundamentales de los propietarios afectados, derecho a la propiedad y a una vida digna. Si bien el alcalde tiene fundamentos legales para proceder con la expropiación, es esencial que se respeten los principios de proporcionalidad y participación ciudadana y una justa indemnización. Solo así se podrá garantizar un equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección de los derechos a los ciudadanos, en línea con los principios constitucionales y las normas del derecho administrativo colombiano. Para el caso 2, tenemos la estructura y jerarquía de la administración pública. Falta de respuesta a una solicitud de licencia ambiental en el departamento de Antioquia. El caso es el siguiente. Una empresa agrícola de Antioquia solicita a la Secretaría de Medio Ambiente una licencia para ampliar sus cultivos cerca a un área protegida, presentando todos los documentos y cumpliendo los plazos. Sin embargo, tras varios meses, la Secretaría no emitió respuesta, incumpliendo los plazos legales.
La empresa presentó un derecho de petición sin obtener contestación. Y al escalar el caso a la gobernación, esta devolvió el asunto a la Secretaría, indicando que era su competencia. Esta falta de respuesta y coordinación ha generado pérdidas económicas significativas para la empresa, que no ha recibido respuesta a su solicitud de licencia ambiental. Muestra serios problemas en la administración pública, afectando los principios de eficiencia, celeridad y debido proceso. Las vulneraciones cometidas son la inobservancia de los plazos legales. La Constitución, según el artículo 209 y la Ley 1437 de 2011, establecen que la Administración debe responder en tiempo y forma. La Secretaría de Medio Ambiente no cumplió con los plazos, vulnerando el derecho a la empresa de una respuesta oportuna. El silencio administrativo impide que los particulares ejerzan sus derechos, generando perjuicios económicos, según Herrera Robles 2012. Falta de coordinación entre entidades. La gobernación devolvió el caso a la Secretaría, evidenciando una deficiente coordinación que contraviene el principio de la unidad administrativa, como señala la Ley 489 del 98. Guerrero Orozco del 2005 destaca que la falta de coordinación afecta la eficiencia en la prestación del servicio. Vulneración del derecho de petición. La empresa ejerció su derecho de petición, artículo 23 de la Constitución, sin obtener respuesta, lo que constituye una violación de un derecho fundamental. Pembertri López, 2019, sostiene que el derecho de petición es esencial para proteger a los administrados frente a la inacción estatal. Acción judicial posible. Acción de tutela. La empresa puede interponer una tutela, artículo 86 de la Constitución, para proteger sus derechos al debido proceso o a la propiedad, a la prioridad o al trabajo. La Corte Constitucional ha reconocido el silencio administrativo como causal de tutela cuando afecta derechos fundamentales. Recursos de reposición o apelación. Se puede interponer estos recursos ante la Secretaría o a la Gobernación, según el CPA-CA, para solicitar una revisión y pronta decisión. Aunque su efectividad es limitada por el historial de inactividad, demanda contenciosa administrativa. La empresa puede demandar este artículo administrativo de Antioquia, solicitando la declaración de vulneración de los derechos y una indemnización por daños económicos. Cuellar 2022 señala que esta vía es adecuada para resolver conflictos entre particulares y el Estado. Como soluciones concretas tenemos la decisión inmediata. La Secretaría debe emitir de forma inmediata una respuesta sobre la licencia ambiental, respetando los plazos legales. Indemnización. La empresa puede solicitar una compensación por los daños económicos sufridos, conforme al artículo 90 de la Constitución. Reconstrucción del proceso. Gobernación y Secretaría deben mejorar sus procesos internos, implementando sistemas de seguimiento y capacitación para evitar futuras demoras. Mecanismos de participación ciudadana. Se recomienda establecer veedurías y otros mecanismos de control social para garantizar la transparencia y la eficiencia en la gestión administrativa. Como conclusión, tenemos que el caso de la empresa agrícola en Antioquia evidencia fallas graves en la estructura y funcionamiento de la administración pública, especialmente con el cumplimiento de el funcionamiento de la administración pública, especialmente en el cumplimiento de plazos, la coordinación entre entidades y la protección de los derechos de los administrados. La empresa tiene varias opciones judiciales para proteger sus derechos, incluyendo la acción de tutela y la demanda contencioso administrativa. Sin embargo, la solución más efectiva requiere una intervención inmediata de la Secretaría de Medio Ambiente para resolver la solicitud de licencia ambiental, así como la reestructuración de los procesos administrativos para evitar futuras omisiones. Este caso subraya la importancia de garantizar
que la administración pública actúe en eficiencia, celeridad y respeto por los derechos de los ciudadanos, en cumplimiento a los principios constitucionales y legales. Para el tercer caso, tenemos la aplicación de fuentes de derechos administrativos, contradicción entre el decreto municipal y la ley nacional sobre el uso de suelos. En San Carlos, el Consejo Municipal aprobó un decreto para construir viviendas de interés social en zonas rurales con el fin de reducir el déficit habitacional. El decreto firmado por el alcalde entró en vigor de inmediato. Sin embargo, este decreto contradice la ley 38, la ley 388 de 1977, que reserva las zonas rurales para actividades agrícolas y de conservación ambiental y prohíbe la urbanización sin modificar previamente el plan de ordenamiento territorial mediante un proceso que incluya estudios técnicos, consultas públicas y aprobación de las autoridades competentes. El grupo de ciudadanos que depende de la agricultura presentó una queja formal argumentando que el decreto vulnera su derecho al ambiente sano y afecta la producción agrícola. Además, sostiene que el decreto es ilegal porque contraviene las normas de mayor jerarquía y no siguió el procedimiento adecuado para la modificación del POD. Contradicción entre el decreto municipal y la ley nacional sobre el uso de suelo. El caso de San Carlos muestra un conflicto entre la autonomía municipal y la jerarquía normativa. El aprobar el decreto que permite construir viviendas de interés social en zonas rurales en contra de la ley 388 del 1977, este conflicto vulnera los derechos fundamentales como el medio ambiente sano y una sostenibilidad agrícola y viola el principio de legalidad. Para iniciar tenemos que la jerarquía normativa, las normas deben seguir un orden jerárquico, según la Constitución, artículo 4. En este caso, el decreto municipal contraviene la ley 388 del 1977, que tiene mayor jerarquía. Las leyes nacionales prevalecen sobre los derechos locales, especialmente en temas de ordenamiento territorial y protección ambiental. Principio de legalidad y procedimiento del POD. El decreto debe ajustarse al principio de legalidad según el artículo 6 y seguir el procedimiento para modificar el plan de ordenamiento territorial, que requiere el estudio técnico, consultas públicas y aprobación de las autoridades. Omitir este proceso vulnera el debido proceso y participación ciudadana, esenciales para la sostenibilidad ambiental. Las vulneraciones identificadas. Medio ambiente sano. La urbanización en zonas rurales amenaza la conservación ambiental según el artículo 79. Sostenibilidad agrícola. La actividad agrícola y el derecho al trabajo, artículo 25, se ven afectados, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria según el artículo 65. Debido proceso. No seguir el procedimiento legal para modificar el POD vulnera el derecho al debido proceso según el artículo 29. Las medidas propuestas en este caso son: nulidad del decreto, interponer una acción popular o demanda de contencioso administrativo para anular el decreto, ya que contraviene la ley 388 de 1977. Suspensión de obras, solicitar medidas cautelares para detener la construcción y evitar daños irreparables. Revisión del POD, modificar el POD siguiendo el proceso legal con estudios técnicos y consultas públicas. Compensación. Si se han causado daños, se deben solicitar indemnizaciones conforme al artículo 90 de la Constitución. Como conclusiones, el caso del decreto municipal de San Carlos evidencia una grave constricción entre una norma local y una ley nacional, así como vulneraciones de los derechos al medio ambiente sano y a la sostenibilidad agrícola y al debido proceso. La solicitud requería la nulidad del decreto municipal,
la suspensión de las obras y la revisión del POT siguiendo los procedimientos legales establecidos. Este caso subraya la importancia de respetar la jerarquía normativa y el principio de legalidad en la toma de decisiones administrativas, especialmente en materias de que afectan el interés general de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por último, tenemos el caso 4. Límites del poder de la administración pública. Prohibición del uso de motocicletas durante fines de semana en un municipio turístico. El alcalde de San Antero emitió un decreto que prohíbe la circulación de motocicletas en las principales vías del municipio durante los fines de semana y festivos, alegando razones de seguridad y turismo. Según el decreto, el alto número de accidentes y actos delictivos cometidos por motociclistas justifica esta medida, que inicialmente tendrá vigencia de 6 meses con posibilidad de prórroga. Sin embargo, muchos habitantes de Río Claro dependen de las motocicletas para ir al trabajo y para actividades económicas, y han presentado quejas formales argumentando que la medida vulnera su derecho a la movilidad y efecto de su sustento. Además, sostienen que la prohibición es desproporcionada, ya que castiga a todos los motociclistas en lugar de dirigirse solo a quienes infringen las normas. El decreto municipal que prohíbe las motocicletas los fines de semana en San Antero genera un conflicto entre el poder de policía del alcalde y los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la movilidad y el trabajo. Este análisis se basa en los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad. Tenemos el principio de legalidad. Las autoridades deben actuar dentro de los límites de la ley, artículo 6 de la Constitución. Aunque el alcalde tiene facultades para regular el tránsito, artículo 315, el decreto debe tener una base legal clara y no vulnerar los derechos fundamentales. El poder de policía está limitado. La medida debe estar justificada legalmente. Principios de racionalidad. Las medidas deben ser adecuadas para alcanzar el objetivo. La prohibición busca reducir accidentes y delitos, pero afecta a todos los motociclistas, incluidos los que cumplen las normas. Una medida razonable debe distinguir entre los conductores responsables y quienes infringen la ley. Principios de proporcionalidad. La medida debe ser idónea, necesaria y equilibrada. Idoneidad. La prohibición podría reducir accidentes, pero no aborda la causa. Necesidad. Existen alternativas menos restrictivas, por ejemplo, controles de velocidad y sanciones específicas. Proporcionalidad estricta. El beneficio de superar el perjuicio, en este caso, se afecta gravemente la movilidad y el trabajo de muchos ciudadanos. Si el perjuicio de los derechos individuales es excesivo, la medida es desproporcionada. Vulneraciones identificadas. Derechos a la movilidad según el artículo 24. La prohibición limita la libertad de circulación, afectando el acceso a medios de transporte. Derecho al trabajo, artículo 25. Quienes son motociclistas por actividades económicas ven comprometidas de frente su ingreso. Las restricciones afectan derechos esenciales para el ejercicio de otros derechos con el trabajo y la educación. Medidas alternativas menos restrictivas. El alcalde podría haber optado por reformar controles de tránsito, velocidad, alcoholemia o uso de cascos, ampliar sanciones específicas a infractores, realizar campañas de recreación vial, establecer restricciones parciales en zonas y horarios determinados. Como medidas de restauración, los derechos a los ciudadanos, revocatoria del decreto. Los ciudadanos afectados pueden interponer una acción popular
o demanda contenciosa administrativa para anular el decreto por ser desproporcionado. Compensación por perjuicios, solicitar indemnización a los daños económicos conforme al artículo 90 de la Constitución. Como conclusión, el decreto del alcalde de San Antero, que prohíbe el uso de motocicletas durante los fines de semana y festivos, es una medida desproporcionada y desprovista de razonabilidad, ya que afecta gravemente los derechos a la movilidad y al trabajo de los ciudadanos sin abordar afecta gravemente los derechos de la movilidad y al trabajo de los ciudadanos sin abordar de manera efectiva los problemas de seguridad y delincuencia. La solicitud requiere la revocatoria del decreto y la implementación de dichas alternativas menos restrictivas que representan el derecho fundamental de los ciudadanos. Este caso subraya importancia de que las autoridades públicas actúen dentro de los límites de los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, garantizando un equilibrio entre el interés general y los derechos individuales. Agradezco su atención a los casos presentados. Muchas gracias.